¿Por qué resulta importante que Rusia o Israel no los dejen competir internacionalmente si eso no va a detener la guerra y va a afectar a deportistas los cuales no tienen culpa? Y sí, yo tengo un problema allí y no lo tengo resuelto, no lo resolví nunca. En el caso de Sudáfrica, que funcionaron las sanciones, pasaba una cosa importante. En Sudáfrica solo competían atletas blancos. En el equipo sudafricano olímpico, o en el equipo de tenis, o en el equipo de fútbol, de la selección de fútbol, etcétera, o en un equipo ciclista, solo participaban atletas blancos, cuando los blancos eran la minoría en Sudáfrica que mantenía oprimida a una mayoría negra, ¿no? Entonces, era muy lógico, ¿no? Ahí era de cajón decir, no puedo permitir que la Comité Olímpico o la Federación Deportiva de Sudáfrica me mande atletas si solo me manda atletas blancos, porque es una expresión del apartheid. El apartheid era un sistema legal por el cual los negros no se podían acercar a los blancos. Para entrar de las zonas donde vivían los negros a las zonas donde vivían los blancos había un pasaporte que tenías que mostrar, había frontera y aduana entre los, ¿cómo se llamaban? Los townhoods, creo, los pueblos, pues, los poblados negros y las ciudades donde vivían los afrikaners, los blancos. Y tú no podías entrar si no era mostrando tu pasaporte. Y si un negro y una blanca se liaban, pues el asunto era terrible, o viceversa, una negra y un blanco, ¿no? Eso menos. Curiosamente, eso siempre ha sido menos problema. El apartheid era una situación que no tiene nada que ver, por cierto, con lo que está ocurriendo en la actualidad. Quien habla de apartheid es porque no conoció el apartheid o apartheid, en realidad. Bien, en el caso de Israel y de Rusia, yo siempre dije, de Rusia al Comité Olímpico Internacional y a las federaciones que están relacionadas con el gobierno ruso, estaría yo de acuerdo en sancionarlos. Pero a los atletas individuales no, porque no están representando a su país. Y lo mismo me pasaría en Israel. Creo que se debería impedir que representaciones oficiales del gobierno israelí, del Estado israelí, del Comité Olímpico de Israel, de la Federación Deportiva de Israel, etcétera, que no participen mientras ocurra esto, ¿no? Y los de Rusia igual. Pero a los atletas independientes no, y a los artistas independientes no. Esto ya lo defendí yo alguna vez, que aquí mis queridos amigos de Izquierda Hundida le hicieron un pitote porque venían unos chicos israelíes a bailar en el teatro principal de esta ciudad, que es el Teatro Jovellanos. Y entonces pues fueron a hacer un lío de que no queremos que bailen los israelíes porque los palestinos. Y dice así, pues que tiene poco que ver. Estos bailan, ¿no? Ni siquiera están en una organización estatal, son un grupo de baile independiente. No creo que tenga sentido esto. Bueno, acabaron el segundo día de las protestas. Me acuerdo porque hay un compañero mío amigo mío que es fotógrafo aquí, que le tocó un golpe de la policía. Pues, le dijo al policía, ¿qué estás haciendo? Ay, perdón, creí que estabas con ellos. No, estoy fotografiando. Pero 2 o 3 de Izquierda Unida se metieron al teatro rompiendo un cerco policial y pues cuando estaban adentro pues les dieron. ¿Qué esperabas? O sea, ojalá no fuera necesario, pero sí les dieron un par de garrotazos, el escándalo fue mayúsculo. Al líder de Izquierda Unida entonces pues estuvo sometido a proceso y demás. Y yo decía, pues que no le entiendo la lógica, ni creo que tenga ningún valor. Siento que es muy delicado. Mi posición sería esa. Lo que sea representación oficial del gobierno y Estado de Israel o Rusia no debe participar en cuestiones de carácter internacional. Por otro lado, atletas independientes, artistas y demás independientes, por supuesto que no deben ser castigados por el delito de haber nacido en el país que no te gusta, ¿no? No creo que sea yo que vaya a ganar un concurso de popularidad con esta opinión. Son una más de mis famosas opiniones absolutamente poco populares.